Hola, les habla Pancho Pantalla. Y si entramos en la época decembrina, tenemos que entrar necesariamente en las celebraciones y festividades que en nuestra gran televisión venezolana durante muchísimo tiempo y a través de las décadas hacían los canales de televisión y también las firmas publicitarias, las marcas de los productos. Así que hoy en Pancho Pantalla, telenavideños. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Los telenavideños más recordados por el espectador de nuestra gran televisión venezolana datan de los años 60, cuando Renio Tolina popularizó a partir de 1967-68 su tradicional programa llamado El Angelito Más Pequeño. Fue un programa que grabó con su hija menor y un elenco en el cual narraba un cuento del escritor inglés Charles Cadwell del mismo nombre, El Angelito Más Pequeño. Lo reponían todos los años y terminó convirtiéndose en un verdadero clásico de nuestra gran televisión venezolana. Actualmente ningún canal lo tiene en su haber para transmitirlo o reponerlo, pero se encuentra en YouTube y le vamos a colocar a todos los seguidores de Pancho Pantalla algunos fragmentos del Angelito Más Pequeño como complemento de esta entrega de telenavideños en Pancho Pantalla. Ya también en la década de los 60 los canales comenzaban a hacer sus programas alusivos a las festividades decembrinas. Fue así, por ejemplo, como en Venevisión, Amelia Román institucionalizó prácticamente un programa llamado Fuego al Cañón. Era un programa que se hacía durante 3 o 4 semanas previas al 24 de diciembre y allí se cantaban aguinaldos y gaitas tradicionales. En aquella época la gaita comercial no era tan conocida o no era tan popular. Sin embargo, en Fuego al Cañón se promovían todas estas manifestaciones alusivas a la Navidad con la animación de Amelia Román, quien también en ocasiones fungía como productora. Al mismo tiempo, Venevisión orquestó en aquella época el llamado Venemaratón, que lo hacía para recopilar o reunir juguetes para los niños pobres e igual para recaudar fondos para las personas más necesitadas. Era el Venemaratón que por lo general se hacía en épocas de Navidad. También veíamos comerciales como el que hacía Antonio Aragón y promovía la ayuda para los niños pobres del páramo. Era un comercial muy emotivo que, movía a muchísima gente a donar para estos niños pobres del páramo. Igualmente, comenzaron a finales de la década de los 70 los saludos navideños, las cuñas navideñas como tal. Antes de esta época, antes de esta fecha, los canales se limitaban a pequeños saludos personalizados de algunos artistas. Pero a partir de 1978, Venevisión fue el primer canal que hizo un saludo formal y después Radio Caracas se sumó, siendo así que en la década de los 80 y en los 90 se popularizaron estos saludos, tanto el de Venevisión como el de Radio Caracas Televisión. En Venevisión la mayoría de los saludos fueron producidos por Joaquín Riviera y en Radio Caracas Televisión la mayoría de los saludos fueron producidos por Diony López. Grandes piezas entre las cuales se recuerda, por ejemplo, aquella de RCTV de Estamos Contentos. Y, por supuesto, la de Venevisión, aquella que con música de Isaías Urbina decía que como el 4 no hay 2. También tenemos que mencionar lo que fueron las cuñas navideñas de los 80 y de los 90. La cuña del jamón Plum Rose, con la niñita preguntando si quedaba un jamón para ella.
y San Nicolás le decía que no, que ya se había acabado, pero al final le daba su jamón plum rose a la pequeña niña. Las cuñas de Coca-Cola y Pepsi-Cola navideñas eran inolvidables, sobre todo las de Coca-Cola, que muchas de ellas venían importadas de los Estados Unidos. Eran las mismas piezas que se exhibían en las tierras del tío Sam. Y no podemos terminar este tele navideños de Pancho Pantalla sin nombrar a las figuras que hicieron de la Navidad prácticamente un testimonio viviente. Estamos hablando de esos cantantes que cada vez que llegaba la Navidad, nosotros los teníamos en las pantallas de nuestros canales de televisión. El primero que hay que nombrar sin duda alguna es a Luis Aguilé, aquel que cantaba aquella pieza tan emotiva en donde el estribillo nos decía: ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Ese era Luis Aguilé. No había una Navidad en la que no viniera Luis Aguilé a nuestro país. También José Feliciano, cantando su canción de Navidad, en donde en una mezcla de español e inglés nos decía: I wanna wait to the Merry Christmas. Probablemente alguien sepa cuál es la letra en inglés, pero así se entendía. Y decía: feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Esa era la canción de José Feliciano en la Navidad. Igualmente teníamos a Betulio Medina y sus gaitas navideñas. Por supuesto, todas las gaitas de Betulio Medina alusivas a la Navidad y a fin de año eran infaltables en nuestra televisión. Y por supuesto también hay que nombrar a la reina auténtica de la Navidad durante muchísimos años en nuestra gran televisión venezolana, la popular Nancy Ramos, la cual nos cantaba y nos decía que la mejor hallaca era la de su mamá. Estos eran los telenavideños de nuestra gran televisión venezolana, desde Reni y su angelito más pequeño hasta las más recientes muestras a finales de los años 90. En la telenavidad tuvimos grandes recuerdos y hoy los tuvimos en Pancho Pantalla porque los telenavideños fueron lo que yo vi en TV.